Hola, bienvenidos a Un Profesor. Seguimos con este bloque de neurociencias y vamos a descubrir hoy cuáles son las principales técnicas de registro psicofisiológico. En estas técnicas lo que vamos a hacer es registrar la actividad, bien sea del sistema nervioso, bien sea de otros parámetros del organismo que se modifican tradicionalmente durante la experimentación de ciertas emociones o de estados de sueño, o que ahora ya también, al haber establecido como ciertos patrones de normalidad, podemos directamente saber cuándo hay alguna de estas variables que se está yendo un poco de madre, ¿no? Que se nos escapa. Un ejemplo típico es el ritmo cardíaco, ¿no? El ritmo cardíaco tiene unos valores aproximadamente entre 60 y 80 latidos por minuto, que es donde estamos la mayoría de las personas. Cuando la cosa se vaya, sea para abajo, hay una bradicardia o hay una taquicardia, por arriba, por un aumento de los latidos, número de latido por unidad de tiempo, por lo menos nos preguntamos si es que no estará pasando algo, ¿sí? Y investigamos qué es lo que hay ahí detrás. Entonces, dicho esto, este es uno de los varios ejemplos que vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Técnicas de registro psicofisiológico. Todas ellas tienen en común que usan o bien electrodos que reciben información eléctrica y que están en la superficie del cuerpo o del cuero cabelludo, o bien usan cualquier otro tipo de instrumentario que se sigue quedando en la superficie. No entramos dentro del cuerpo, no invadimos, ¿sí? Es todo a nivel de superficie. Por ejemplo, en otros vídeos hemos hablado ya de lo que es el electroencefalograma. El electroencefalograma lo que va a recibir es la actividad eléctrica que genera el cerebro y el cerebelo, todo el encéfalo, de forma general, y la va a transformar en un gráfico, en una imagen, de forma que podemos ver las famosas ondas cerebrales. Esto, por ejemplo, es muy útil en casos de epilepsia, cuando queremos saber si una persona está teniendo crisis epilépticas o es otro tipo de crisis, o también cuando nos interesa estudiar cómo se forma la consciencia, y entre esa gran palabra de cómo se forma la consciencia, hay infinitas palabras, hay medidas. Por ejemplo, una manera de estudiar cómo percibimos es usando experimentos de potenciales evocados, en los cuales se pasan unos estímulos en un momento determinado al sujeto experimental y se registra cómo cambia la actividad cerebral, para así intentar entender qué es lo que está detrás de ese cambio, qué áreas y de qué manera. Bien, esto es puro sistema nervioso central y concretamente encéfalo. De ahí viene esta actividad eléctrica. Ahora, sistema nervioso somático. Nos vamos ahora a medir tensión muscular, concretamente. La tensión muscular de los músculos oculares, toda esta zona, se mide con electrooculograma. Hay un tipo de experimento, el Eye Tracker, que se usa mucho en neuromarketing, precisamente. Se pone a sujetos delante de anuncios y se rastrea hacia dónde se van los ojos cuando las personas vemos un anuncio. Gracias a eso, los publicistas tienen muy claro cómo tienen que toquetear nuestra atención para así captarla, ¿no? Si las imágenes salen en un lugar determinado, es hacia donde la inmensa mayoría miramos, con lo cual ahí va a ir la imagen más atractiva, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cosas se pueden usar para fines maravillosos o bien podemos ser vilmente manipulados a favor del capital. Entonces, cosas bonitas y cosas no tan bonitas. La ciencia está ahí para hacer lo que buenamente puede hacer. Electroculograma, cosas divertidas. Electromiograma, esto lo que va a hacer es medir tensión, pero de otros tipos de músculos. Pueden ser músculos más bien faciales, no concretamente de los ojos, o puede ser tensión muscular de las piernas o tensión muscular de los brazos o de las manos. Sí, todo esto de información acerca del estado de activación de mi cuerpo, relacionado con las reacciones sinápticas que están sucediendo ante determinados estímulos, ¿sí? O bien, simplemente mi estado general. ¿En qué estado general estoy? Musculatura tensa, musculatura relajada, ¿sí? Último punto, sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se puede registrar de varias maneras. La de la frecuencia cardíaca la hemos comentado para empezar, es simplemente registrar el ritmo cardíaco. Se puede hacer de maneras más rudimentarias, ¿no? Como tomando el pulso
o bien con aparatos más técnicos, e incluso podemos pasar por un electrocardiograma en el pecho, con lo cual ya se registra al detalle. ¿Sí? Nos ponen unos electrodos en la superficie del pecho y eso automáticamente genera esa imagen del pip, 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 pip. ¿Qué más tenemos? Medida de la tensión arterial, la que se van a medir los abuelitos y las abuelitas cada día a la farmacia. Esa es, con el esfigmomanómetro. Nos ponen ese rollito que aprieta el brazo, que a veces parece que te vaya a explotar, pero no. Y gracias a eso podemos ver si tenemos la tensión dentro de unos valores razonables o baja o alta. La volemia. La volemia nos ayuda a registrar el volumen de plasma sanguíneo. Tiene que ver con la tensión arterial, también, de alguna manera, porque el volumen que tenemos en sangre se relaciona con la presión que esta sangre hace sobre las arterias y sobre las venas. Y por último, la actividad electrodérmica. La actividad electrodérmica consiste básicamente en medir, ya sea la capacidad de mi piel para dejar pasar la electricidad, para transmitir, o bien lo contrario, la resistencia a la hora de dejar pasar la electricidad. Ya sea que lo mide de una manera o de otra, la actividad electrodérmica se sabe que cambia cuando nos emocionamos. Porque cuando nos emocionamos, una de las cosas que pasa, por ejemplo, y nos emocionamos de forma, por ejemplo, con alegría o con rabia, lo que suele pasar es que nos da calor, sudamos, y eso, al humedecer nuestras manos, que es donde se va a tomar el registro de la actividad electrodérmica, en la yemita de los dedos, nos da información. Entonces, por ejemplo, si juntamos esta actividad electrodérmica, este registro, con la frecuencia cardíaca, podemos tener un polígrafo, el detector de mentiras. ¿Sí? Ahí hay varias medidas que se combinan y que se sabe que nosotros, cuando tenemos reacciones emocionales, se producen cambios en el funcionamiento de nuestro cuerpo que van más allá del control. Seguramente hay gente que se entrena y lo consigue, yo no dudo que no, pero en general las emociones es algo que, por lo general, nos desbordan. Entonces la actividad electrodérmica se chiva cuando nos emocionamos. O al revés, si nos quedáramos fríos, si nos sudáramos, eso también se registraría como una alteración. Así que ya ves que hay muchas maneras de registrar el estado de nuestro sistema. Entonces te invito a que sigas viendo vídeos con nosotros para descubrir las maravillas del sistema nervioso y que nos dejes tus comentarios a continuación. ¡Feliz estudio!